Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder compartir estos estudios, estas reflexiones con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir aquí compartiendo estas lecciones. Damos gracias también a nuestro hermano Miguel, que nos da la oportunidad de poder tener este privilegio de compartir estas lecciones que el Señor nos da, que podemos vivir en nuestras vidas. Amén. Hoy les quiero hablar acerca de qué es la gracia. Este tema se trata acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como gracia y cuál es su significado? Cuando nosotros escuchamos o hablamos acerca de la gracia, siempre saldrá a relucir un significado común, lo que nosotros conocemos o lo que se nos ha enseñado a nosotros acerca de la gracia. Lo que se nos ha enseñado cuando nosotros por primera vez conocimos al Señor y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, ahí pudimos nosotros conocer un significado muy pequeño a veces de qué es la gracia. A veces no sabemos nosotros a qué se refiere o cómo actúa en medio de nuestra vida, pero sin duda desde el primer día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, la gracia está con nosotros. Amén. La definición de gracia sería el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, de manera gratuita, donde el amor, el perdón y la misericordia son características fundamentales de ella. Proveniente del griego charis, que significa favor, don, bendición o bondad inmerecida. Esta gracia no se gana por méritos propios. Nosotros no podemos hacer acciones que puedan ganarla, sino que se otorga a través de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, nos habla claramente de lo que la gracia de nuestro Señor da a nuestra vida. De ahí podemos decir que la gracia se describe como el favor de Dios hacia nuestra vida. En Génesis capítulo 6, versículo 8 lo podemos constatar. También la gracia se describe como misericordia perdonadora de Dios hacia nosotros. Lo podemos ver en Romanos en el capítulo 11, versículo 6. También la gracia se describe como vida eterna. Lo podemos constatar en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Cuando nosotros vemos estas descripciones acerca de la gracia, empezamos a entender cómo la gracia nos transforma en nuestras vidas, cómo nosotros tenemos este regalo tan grande, inmerecido en nosotros. De ahí también nosotros podemos decir, número 2, que la gracia es la fuente de salvación. Podemos verlo en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 11. Es la fuente de fe. También en Hechos capítulo 18 versículo 27 lo podemos ver. Es la fuente de justificación. Romanos capítulo 3 versículo 24. También podemos ver que es la fuente de perdón. En Efesios capítulo 1 versículo 7 lo podemos constatar. Y también es la fuente de consolación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. También nosotros podemos ver como punto número 3 que está descrita como sobreabundante. La palabra del Señor nos dice que esta gracia sobreabunda. En Romanos capítulo 5 versículos del 15 al 20 lo podemos ver ahí. También está descrita como suficiente. Es la gracia suficiente para nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 lo podemos ver. También está descrita como gloriosa, una gracia gloriosa hacia nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, versículo 6 lo podemos constatar. Está descrita también como inmerecida. Primera de Timoteo 1, del 12 al 16. Como ya decíamos, un regalo inmerecido hacia nuestras vidas. Algo que no merecíamos, pero por Él, por Dios, por la salvación, por Cristo Jesús, nosotros tenemos gracia. Amén.
Ahora vemos que el creyente, ¿cómo interactúa con la gracia? El creyente primero está bajo la gracia. Lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 14. Permanece en la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 2. El creyente también debe abundar en la gracia. Segunda de Corintios capítulos 9, versículo 8. El creyente también crece en ella. Crecemos en gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y por último, el creyente debe de hablar con gracia. En donde quiera que estemos, en cualquiera sea nuestra situación, nosotros como creyentes debemos de hablar con gracia. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos habla acerca de ello. Como hijos de Dios, no solamente tenemos que conocer su significado y cómo actúa en nosotros, tenemos que vivirla. Cada día que pasa, la gracia de Dios está con nosotros, va con nosotros y nos transforma cada día por medio del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver cómo hay una relación tan profunda y estrecha entre el Espíritu Santo y la gracia en nuestra vida, ya que Él es quien aplica la gracia en nuestra vida. Él es el que la aplica, la comunica y la hace real en nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 29 nos muestra directamente cómo el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia, porque Él es quien derrama la gracia divina en medio de nuestro corazón. No podemos estar sin esa gracia, ya que el mismo Espíritu Santo mora en nosotros siempre. En el primer momento que nosotros rendimos nuestra vida a Dios y creemos en Él, creemos en su Hijo Jesús, creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, desde ese momento, la gracia de Dios está actuando en nosotros. ¿Cómo actúa la gracia de Dios en el creyente por medio del Espíritu Santo? Dios nos concede esa gracia por medio de Jesús y el Espíritu Santo la pone en acción en nuestra vida y lo podemos ver en tres formas diferentes. Número 1, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Juan capítulo 16, versículo 8. Número 2, nos regenera y nos da nueva vida. Tito capítulo 3, versículos del 5 al 6. Número 3, nos da poder para vivir en la gracia. Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 14. Así que, hermano, hoy en este día nosotros tenemos que recordar que no solamente podemos hablar, conocer sobre la gracia, sino hablar también sobre el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, ya que es el quien mora en nosotros, el que activa la gracia en nosotros. Así que es como definimos la gracia. Nosotros podemos conocer su descripción, su definición y todo eso, pero también nosotros tenemos que vivir la gracia gracias al Espíritu Santo. Recordemos que cada día vivimos bajo esa gracia tan maravillosa y abundante en nosotros y que cuantas veces fallemos, más veces seremos perdonados y levantados. Claro, también tenemos que fijarnos que no abusemos de esa gracia. Como Judas capítulo 1 versículos 4 nos dice que como hay quienes convierten la gracia en libertinaje, y esto no debería de ser así, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él es el que nos redarguye, Él es el que nos recuerda en nuestra mente qué es el camino que Dios quiere para nosotros, cuál es ese camino que le agrada a Dios a nosotros. Entonces tenemos que vivir bajo esa gracia y no abusando de ella. Tenemos que tener temor y temblor de nuestra salvación para abundar siempre en la gracia. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta pequeña lección pueda recordarnos a nosotros cuál es el significado de la gracia y cómo la gracia actúa sobre nosotros como cristianos, como hijos de Dios.
Cuando nosotros nos sintamos mal, cuando pasemos por alguna situación, recordemos que la gracia de Dios está sobre nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien pone en acción esa gracia y nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos redarguye, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestras fuerzas para seguir caminando en el camino del Señor, para seguir haciendo y trabajando en su obra del Señor, hasta que Él venga por nosotros. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches.